Tenía la cara de la muerte. Takahiro Shiraishi parecía un hombre perdido en el vacío de su propia alma, un alma tan vacía como sus ojos, ojos que no contenían nada, ni ira, ni despecho, ni desprecio, y definitivamente no había remordimiento. No es de extrañar por qué durante su juicio, las familias de sus víctimas sintieron que su ira y frustración se desperdiciaban con él. Uno de los hermanos de la víctima incluso diría que su corazón murió. En sus propias palabras, Takahiro no sonaba en absoluto como si se arrepintiera de lo que había hecho. Al ver hablar al asesino de su hermana durante el juicio, fue como ser herido con un cuchillo afilado, una y otra vez. Lamentablemente había sal por delante para sus heridas abiertas. Takahiro Shiraishi tuvo una infancia normal. Nació en la ciudad de Sama, en Japón, el 9 de octubre de 1990 y pasó toda su vida allí con sus padres y su hermana menor. Según quienes lo conocieron, cuando estaba en la escuela primaria, el pequeño Takahiro tenía calificaciones promedio, era tranquilo y bastante normal como cualquier otro niño de su edad. Tal vez no haya sido popular en la escuela, pero tenía amigos y, aunque no eran muchos, nadie lo odiaba porque era amable, educado y alegre cuando necesitaba serlo. Los maestros también notaron que, en general, Takahiro se tomaba muy en serio sus estudios. Él era atento en clase y nunca faltaba un día a la escuela. Estos rasgos de carácter lo acompañaron hasta la escuela secundaria, donde se volvió más sociable. Takahiro también ingresó al atletismo y al béisbol, y era bastante decente en ello. Con el tiempo, su círculo social se amplió porque también era un buen oyente. Los primeros años de Takahiro fueron tan normales que, muchos años después, cuando sus terribles crímenes fueron expuestos, a la mayoría de sus compañeros de escuela les resultó difícil creer que él fuera la misma persona. Sin embargo, si estuvieran siendo completamente honestos consigo mismos, hubieron señales y, si bien estas señales podrían haber sido insignificantes en ese entonces, estaban ahí. No obstante, el consenso general para cualquiera que hubiera conocido o interactuado con Takahiro durante sus años escolares fue que lo encontraban espeluznante. No espeluznante a nivel que la gente se alejara de él. Simplemente les inspiraba una profunda preocupación porque la mayor parte del tiempo parecía sin vida. Como se ve desde su infancia, Takahiro siempre había tenido una actitud relajada, casi dócil, hacia la vida. Cuando no estaba escuchando las charlas de sus amigos y, a veces, incluso cuando tenía su rostro habitual, parecía una máscara triste, como si estuviera separado de su entorno presente y al mismo tiempo ausente. La única novia que tuvo después de la secundaria lo describió como una persona extremadamente amable con ella y con muchos otros. Takahiro no podía lastimar a una mosca, pero al mismo tiempo también habló de casos extraños. Otra señal que presagiaba más claramente sus futuros crímenes llegó en forma de juegos de asfixia que Takahiro y un par de amigos de su escuela secundaria jugaron en una ocasión. Las cosas se pusieron tan mal que Takahiro se desmayó. Cuando esta información fue revelada al público durante investigaciones posteriores, hubo muchos que gritaron que debería haber sido una señal temprana, una señal de alerta de algún tipo. Pero hay contexto aquí, y me permito discrepar en ese contexto. ¿Cuántos tontos que hacen actividades casi peligrosas presenciaste cuando eras niño? Y si quieres ser honesto, entonces responde esto. ¿En cuántas más participaste personalmente? La verdad es que no hay manera de que alguien pudiera haber adivinado que un juego de asfixia era una indicación de los crímenes futuros de Takahiro, porque lo que fuera que estaba mal con él no fue evidente de inmediato. Estaba enterrado en lo más profundo de su psique y, en retrospectiva, permanecería latente durante muchos años. Algunos creen que ninguna terapia habría podido arreglar a Takahiro, porque tenía gruesos muros alrededor de sus paredes rotas de psique que él ni siquiera sabía que existía. En su último año de escuela secundaria, la familia de Takahiro se desmoronó. Sus padres se separaron y luego se divorciaron, y su madre se mudó con su hermana menor a otra parte de la ciudad, dejándolo con su padre. No está claro si esto fue lo que llevó a la decisión de Takahiro de faltar a la universidad, pero lo hizo.
y de aquí en adelante su vida entraría en una espiral descendente irredimible hacia la perversión absoluta. Después de su graduación en 2009, Takahiro aceptó un par de trabajos ocasionales en una fábrica de alimentos y en un salón de pachinko, antes de conformarse finalmente con un supermercado, trabajo que lo mantuvo ocupado durante 2 años. Durante este periodo, Takahiro hizo esfuerzos deliberados por estar cerca de su padre. Continuó viviendo con él y ayudó en su taller de diseño automotriz. Su padre se dio cuenta del esfuerzo de su hijo y agradeció abiertamente su presencia y apoyo. Incluso llegó a elogiar a Takahiro cada vez que conversaba con sus colegas y su vecino. Según este último, Takahiro y su padre se hicieron tan cercanos que salían a bares locales, donde bebían y hablaban sobre la vida. Fue durante una de estas conversaciones que Takahiro le dio a su padre un vistazo del estado de su mente, y le dijo claramente a su padre que no podía encontrar una razón para vivir. No está claro cómo respondió su padre a esto o si tomó alguna medida, pero poco después de este incidente, en 2011, Takahiro dejó el trabajo en el supermercado y aceptó un trabajo menos respetable, como explorador para un salón de sexo, en el distrito de Kabukicho, que es famoso por ser el barrio rojo en Japón. Un explorador es un individuo, generalmente masculino, cuyo trabajo requiere que convenza a mujeres convencionalmente atractivas para que trabajen en salones de sexo. Por cada mujer que estos hombres traen, reciben una comisión, y si la policía atrapa al explorador, también podría enfrentar una pena de cárcel, ya que el trabajo es ilegal en Japón. Sin embargo, esta ley casi nunca se hace cumplir. Entonces, ¿por qué Takahiro dejó su trabajo anterior por esta ocupación casi peligrosa y vergonzosa? Todavía es un misterio sin resolver. Podría ser que el trabajo en el supermercado no estaba pagando lo suficientemente bien. Otra razón podría ser que había hecho algo mal. Eso lo obligó a renunciar. O podría ser que Takahiro había comenzado a sentir esos antojos perversos en su psique, los mismos antojos que luego lo llevarían a sus crímenes espantosos. Quería involucrarse en un entorno que facilitará esos deseos. Mucho más tarde, después de haber sido atrapado, Takahiro le diría a la policía que cometió los crímenes que cometió por dinero, sexo y nada más. Ahora, Takahiro no era particularmente un buen recluta. De hecho, es seguro decir que era pésimo en su trabajo. Takahiro tenía el hábito de acercarse a mujeres emocionalmente dañados, deprimidas y vulnerables, que en última instancia eran malas para el negocio. Él estaba tratando de convencerlas de unirse. Afortunadamente, la mayoría de ellas lo encontraron lo suficientemente espeluznante como para alejarlo. Sin embargo, sus colegas en la profesión de exploradores se dieron cuenta y no estaban contentos con sus métodos extraños y sus selecciones de clientes. Si continuaba de esta manera, sería solo cuestión de tiempo antes de que llamara la atención de la policía y los metiera a todos en problemas, por lo que uno de los exploradores decidió tomar el asunto en sus propias manos. Tomó una fotografía de Takahiro y la publicó en línea con la descripción: "Cuidado con este explorador". Si esto fue un intento de desacreditarlo, tuvo las consecuencias previstas, porque cuando la policía se enteró, arrestaron a Takahiro y lo sentenciaron a 14 meses de prisión. Pero fue una sentencia suspendida, lo que significa que no vería ningún tiempo en la cárcel, excepto si cometía otro delito, por lo que Takahiro se vio obligado a renunciar a su trabajo de explorador. Ahora era un hombre desempleado de 27 años, sin dinero, demasiado tiempo en sus manos y el peligro de encarcelamiento colgando como una nube oscura sobre su cabeza. Digo, ¿qué podría salir mal? En los días y meses siguientes, Takahiro llenó su vacío con una curiosa obsesión con las redes sociales. Invirtió todo su tiempo en Twitter. Pero mientras la mayoría de los usuarios de Twitter participan en bromas tóxicas pero inofensivas en la plataforma, Takahiro tenía malas intenciones deliberadas. Se podría argumentar que aquí es donde comenzó todo. El aburrimiento de un psicópata llevó a 9 víctimas desafortunadas. En la aplicación del AVE, los objetivos de Takahiro seguían siendo los mismos: mujeres vulnerables, a menudo deprimidas, con pensamientos suicidas. Pero,
A diferencia de la vida real donde se convertía en un asqueroso, en línea Takahiro podía enmascarar fácilmente su depravación, y lo hizo con éxito. Creó 2 cuentas de Twitter para esto. En la primera cuenta tenía el nombre de usuario de eHanging Pro. Takahiro se proyectó a sí mismo como un individuo competente en ayudar a las personas a morir, específicamente a través del medio del ahorcamiento. En esta cuenta, Takahiro habló activamente sobre suicidio asistido y el ahorcamiento, especialmente sobre el ahorcamiento. Era siniestro, por decirlo menos. En su biografía de Twitter escribió: «Quiero difundir el conocimiento del ahorcamiento. Quiero convertirme en una fuerza verdaderamente agresiva. Envíame un mensaje privado si estás interesado». En la segunda cuenta, Takahiro se acercó a sus víctimas de manera diferente. Aquí asumió el personaje de un individuo que lucha contra la depresión, una víctima que busca compañía para su miseria. En una publicación de esta cuenta, Takahiro tuiteó: «Quiero olvidar todo». En otro, «Quiero desaparecer». En otro, escribió: «Realmente quiero convertirme en la fuente de fortaleza para todos los que sienten dolor. Si estás en un callejón sin salida, por favor, consúltame». Este es el segundo relato que revela cuán desapegado estaba Takahiro de la realidad. El mero pensamiento de que se aprovechaba de las personas quienes podrían o no haber querido quitarse la vida es simplemente malvado. Pero a Takahiro no le importaba. Lo único que le interesaba era poner la trampa. Pero las trampas son solo eso, trampas. Por mucho que las redes sociales atraigan y mantengan la atención de personas desprevenidas, la mayoría de nosotros todavía somos cuidadosos con la forma en que interactuamos con extraños en línea, por lo que Takahiro dio un paso adelante y revisó meticulosamente los hashtags relacionados con el suicidio. Tal y como se había dirigido específicamente a mujeres vulnerables durante sus días de explorador, Takahiro encontró y envió mensajes directos a usuarios que publicó tweets suicidas. Con este mensaje: «Muramos juntos». Takahiro no solo se estaba aprovechando de estos usuarios vulnerables de Twitter, sino que también les prometía paquetes de muerte que no tenía planes de seguir. En agosto de 2017, Takahiro informó a su padre que había encontrado el amor de su vida y quería conseguir un lugar propio. Por supuesto que no había amor en su vida, y la razón por la que de repente quería su propio lugar era por la libertad y la privacidad para pasar a la siguiente etapa de sus diabólicos planes. Pero su padre le creyó e intervino como garante de un espacioso loft que costaba unos $227 al mes y estaba a unos 2,5 kilómetros de su casa. El 22 de ese mismo mes, Takahiro se mudó y casi de inmediato comenzaron los asesinatos. Como muchos antes, los nuevos vecinos de Takahiro lo encontraban extraño. Todos vivían en un bloque de apartamentos de 2 pisos con 12 unidades y una de las primeras cosas que notaron en las pocas semanas posteriores a su mudanza fue el ventilador de su baño, que siempre estaba encendido, siempre estaba en uso. Se preguntaron si tal vez lo mantuvo encendido por el terrible olor acre que se había apoderado de su piso y que emanaba directamente de su departamento. Los afectados se quejaron. Takahiro se disculpó, pero nada cambió. Algunos vecinos también notaron que frecuentaba varias veces el punto de recolección de basura del vecindario, varias veces al día, todos los días, con bolsas negras de basura en sus manos, que estaba tirando constantemente. A estas alturas ya sabes lo que los vecinos en ese momento no sabían. La primera víctima de Takahiro fue Mizuki Miura. Ella tenía 21 años y fue la primera persona que Takahiro conoció en línea, quien aceptó reunirse en persona bajo el pretexto de una depresión compartida, desafortunadamente por sus perversas intenciones. Mizuki sabiamente le pidió a un amigo que la acompañara. Este amigo era Shogo Nishinaka, de 20 años, de la ciudad de Yokosuka. La fecha era el 13 de agosto de 2017 y los 3 se reunieron en un parque, charlaron y tomaron una copa. Ahora, cualquier persona normal dedicada al asesinato se echaría atrás debido a un tercero, su amiga, pero Takahiro no era una persona normal. 6 días después de su reunión, el 19 de agosto,
Takahiro pidió prestados 510,000 yenes a Mizuki, un equivalente a $4,500 en ese momento. Su razón para el préstamo era para poder alquilar un apartamento. Esto probablemente era mentira, considerando que ya tenía el apartamento que su padre acababa de conseguirle. Sin embargo, Takahiro pudo llevarla a una agencia de bienes raíces, donde juntos revisaron algunos apartamentos en Sama. Takahiro también prometió devolverle el dinero, aunque no tenía intención de hacerlo, y, como era de esperar, aquí es donde comenzó el problema. El 21 de agosto, Mizuki dejó una nota para su familia donde dijo que desaparecería por un tiempo. También dijo que regresaría, pero no dijo cuándo. Sus padres vieron esta nota, entraron en pánico y llamaron a la policía, y, después de una investigación, encontraron el teléfono de la joven de 21 años en el baño de mujeres en una playa de Katase, en la ciudad de Fujisawa, a unos 20 kilómetros del apartamento que Takahiro había alquilado. Takahiro no estaba bajo investigación y la policía no estaba al tanto de su conexión con ella, pero alguien más sí lo estaba. Y ese alguien era su amigo, Shogo Nishinaka. Mientras tanto, Mizuki había visitado a Takahiro ese día, con el plan de pasar un par de días en su casa. Algunas fuentes dicen que ella planeaba mudarse con él. No hay manera de probar esto. Sin embargo, Mizuki también tenía toda la intención de recuperar el dinero que le prestó a Takahiro. Takahiro le dijo a los investigadores mucho más tarde que no tenía los medios para devolver el dinero. También sabía que ella lo iba a denunciar a la policía si no lo hacía, y esto habría desencadenado su sentencia suspendida, por lo que para él solo había una opción sobre la mesa. Poco después de que ella llegó a su casa, él la drogó, la agredió y la colgó. Este fue su primer acto de violencia, pero despertó un hambre de más sexo y dinero, su motivación principal. Esto fue a fines de agosto de 2017, y su siguiente víctima fue solo a unos días de distancia. La segunda víctima de Takahiro fue Kureha Ishihara. Ella era una gran estudiante, un miembro activo del comité estudiantil de su escuela secundaria, miembro del club de teatro de su escuela y una gran fanática tanto del anime como de los videojuegos. Para el observador casual, Kureha era una joven feliz, activa y ocupada. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía es que ella también estaba luchando secretamente contra la depresión. Desafortunadamente, la persona en la que finalmente confió era Takahiro. Los dos conversaron durante un rato en Twitter, y Takahiro pudo convencerla de que fuera a su casa. Ellos planearon quitarle su vida con su permiso. Ella esencialmente iba a su casa para suicidarse. Una mañana, se puso su uniforme escolar y salió de su casa, pero no tenía intención de ir a la escuela ese día. De hecho, ya había informado a las autoridades escolares que ella estaría ausente. Fue vista por última vez en una estación de tren, alrededor de las 7 de la tarde, y se dirigió a la casa de Takahiro. Cuando Kureha no regresó por la noche, su madre comenzó a temer que algo andaba mal. Llamó a la escuela y le dijeron que no había ido y que no la había visto, así que su madre intentó contactarla directamente por teléfono, pero sus llamadas no fueron contestadas y sus mensajes quedaron sin leer. Era principios de septiembre, solo 5 días después del primer asesinato de Takahiro. Ese día, Kureha llegó a su casa lista, pero después de un tiempo comenzó a tener miedo. Ya no quería morir, pero Takahiro no podía estar menos molesto. La drogó, se aprovechó sexualmente de ella y la colgó como lo prometió, y cuando una vez ya estaba todo hecho, revisó su bolso y le robó el dinero, quitándole unos miles de yenes, que es el equivalente a menos de $100. La búsqueda de la primera víctima de Takahiro, Mizuki Miura, todavía continuaba. La policía estaba haciendo todo lo que podía y persiguiendo pistas que no conducían a ninguna parte. La única persona que tenía una pista sobre la desaparición de Mizuki era su amigo. Por alguna razón, Shogo no llevó su corazonada a la policía y no sabemos cuánto le contó Mizuki sobre su trato con Takahiro. Tampoco sabemos si le dijo que le prestó al extraño algo de dinero que ella fue a recuperar, pero sabemos que Shogo sabía lo suficiente como para llamar y confrontar a Takahiro. Se acercó a Takahiro exigiendo respuestas.
Takahiro lo invitó a su casa y desafortunadamente, Shogo aceptó su invitación. Al llegar, Takahiro lo noqueó y lo estranguló hasta matarlo. En lo que estaba a punto de convertirse en una rutina, Takahiro buscó en su billetera y robó el equivalente a menos de $1. La razón de este asesinato fue ligeramente diferente. En el cerebro de Takahiro estaba atando cabos sueltos. De sus 9 víctimas, Shogo fue el único hombre. La cuarta víctima de Takahiro fue Hinako Sarashina. Ella tenía 19 años. Hinako parece ser la primera víctima a la que Takahiro prometió un pacto de muerte. Aprovechó la depresión de Hinako y a su llegada la agredió, antes de estrangularla con una cuerda, y cuando ella estaba muerta, robó un par de cientos de dólares de su billetera. El 23 de septiembre, Takahiro estaba en camino a su próxima víctima, Hitomi Fujima, de 26 años, de la prefectura de Saitama. Ella había cancelado una reunión programada con otro amigo ese mismo día, después de decirle al mismo amigo que iba a ver a alguien que conoció en Twitter. Cuando no regresó a casa esa misma noche, su familia entró en pánico y llamó a la policía, pero ya era demasiado tarde. Esa tarde, Takahiro la había agredido, la había estrangulado hasta matarla y le había robado la billetera con el poco cambio que tenía allí. Pero, desafortunadamente, Takahiro no disminuyó el ritmo. Unos días después, pasó a su siguiente víctima. La familia de Natsumi Kubo quedó paralizada por el miedo cuando su escuela llamó para informar que la joven no había asistido a la escuela ese día. Para empeorar las cosas, cuando la policía intentó rastrear el GPS de su teléfono, se cortó en lo que más tarde sabrían que era el vecindario de Takahiro. Recuerda que nadie sospechaba de Takahiro en ese momento, y, en lo que respecta a este caso y todos los casos anteriores, él ni siquiera existía. En este punto, conoces el modus operandi. Probablemente ya sabes lo que pasó en el momento en que Natsumi Kubo llegó a la casa de Takahiro. Fue drogada, abusada y colgada hasta morir. Luego, el vil pervertido revisó su bolso y tomó el poco dinero que tenía. Su sexta víctima fue el 27 de septiembre. Otra joven de 17 años no se presentó a la escuela. Se llamaba Akari Suda, y en los días previos a su desaparición, sus compañeros denunciaron que se retiró del chat grupal de la clase, y cuando la policía intentó rastrear el teléfono, descubrieron una vez más que dejó de emitir señales en la misma área que Natsumi Kubo, la joven de 17 años que desapareció unos días antes. ¿Necesito entrar en detalles de lo que pasó? Con el mayor respeto hacia la víctima y su familia, fue el mismo modus operandi, el mismo acto, y como de costumbre, Takahiro la robó póstumamente. En este momento y, como suele ser el caso con la mayoría de los asesinos en serie, Takahiro debe haber comenzado a sentirse un poco engreído, tal vez incluso intocable. En ese momento había matado a 7 personas, 6 de las cuales eran niñas y, sin embargo, la policía no estaba ni remotamente cerca de descubrirlo. Afortunadamente, esta arrogancia provocó errores por su parte, errores que eventualmente conducirán a su captura. La siguiente víctima de Takahiro tenía 25 años, llamada Kazumi Maruyama. Ella trabajaba en una tienda de conveniencia y, si bien no está claro qué intercambios tuvo con Takahiro que lo llevaron a atraerla a su trampa, es seguro decir que estaba relacionado con sentimientos reprimidos de depresión y suicidio que ella albergaba. Takahiro le quitó la vida y, como los demás antes que ella, le robó póstumamente. Sin embargo, como dije antes, Takahiro se volvió descuidado. Los asesinatos se habían convertido en una rutina para él y había comenzado a dejar rastros de mensajes condenatorios en su cuenta de Twitter y en el DMS, que todos condujeron a su cuenta falsa. Para ser más sincero, no es que no haya sido descuidado desde el principio, pero eso no viene al caso. Lo que importaba en ese momento era que su tiempo se había acabado. La próxima víctima de Takahiro estaba a punto de ser su última víctima. Aiko Tamura, de 23 años, era una antigua residente de la ciudad de Hachioji cuando desapareció la noche del 21 de octubre. Muchas cosas habían sucedido en la vida de Aiko que la hicieron susceptible a la trampa de Takahiro.
Su madre había fallecido recientemente y la pérdida la había hundido en una depresión tan profunda que tuvo que mudarse a un hogar grupal, donde los residentes recibían asistencia de profesionales, psiquiátricos y trabajadores sociales. Sin embargo, sus movimientos no estaban restringidos y su uso de las redes sociales no estaban reguladas, por lo que pasaba su tiempo en el hogar navegando por Twitter. Buscaba personas con ideas afines con las que pudiera hablar de sus sentimientos de forma libre y anónima. Desafortunadamente, Takahiro encontró su camino hacia esa categoría de personas, y después de unas pocas docenas de mensajes, Takahiro la llevó de la desesperación a una sombría comprensión de que tenía que terminar con su vida para encontrar la paz. Acordaron reunirse, y ella hizo el viaje desde su lado de la ciudad. Sin embargo, antes de irse, les dijo a sus supervisores y a su hermano mayor que iba a visitar a un conocido. No les dio más detalles, pero esperaban que ella estuviera de regreso esa noche, pero nunca regresó. Cuando Aiko llegó a la casa de Takahiro, comenzó a tener miedo. Por supuesto que no quería suicidarse. Era el dolor lo que la había llevado a esas profundidades de la desesperación. No era una falta de propósito. Lo único que necesitaba era tiempo para curar. A Takahiro no le importaba. Él tenía su plan, y en el momento en que Aiko le dio la espalda, la derribó. Ella se defendió, pero él la dominó. La estranguló y la colgó del loft de su apartamento, haciendo exactamente lo que él le había hecho a las 8 víctimas antes que ella. Pero esta vez había pistas. Una de las primeras fue descubierta por la policía. Pudieron rastrear su ubicación con la ayuda de cámaras de circuito cerrado de televisión y el GPS hasta la estación de Hachioji y de la estación de Sobudai de la línea Oda-Kyu-Odawara. También encontraron que no estaba sola. Con ella, había un hombre caminando que se parecía a Takahiro Shiraishi. Sin embargo, esto no llevó al arresto de Takahiro. Su arresto fue un poco más dramático, un poco más personal. Sin Takahiro saberlo, Aiko le había informado a su hermano mayor de su reunión y, cuando su hermana menor no regresó de esa reunión, supo exactamente dónde buscar. Primero que nada, pirateó la cuenta de Twitter de su hermana, donde para su horror, encontró los mensajes que ella había estado compartiendo con Takahiro. Notó que hubo un intento de borrar los mensajes, pero fue suficiente para establecer que este era el mismo hombre con el que su hermana había ido a encontrarse, por lo que el hermano mayor de Aiko contactó a una amiga suya y crearon una cuenta falsa en Twitter para ganarse la confianza de Takahiro, lo cual fue sorprendentemente fácil, y Takahiro finalmente aceptó reunirse con ellos con un mensaje que decía: «Muramos juntos». El hermano mayor de Aiko luego se comunicó con la policía y les informó de su plan. Afortunadamente, la policía cooperó y fueron junto con el hermano de Aiko al lugar de reunión designado, que casualmente era la casa de Takahiro. En el momento en que Takahiro abrió la puerta, supo que el juego había terminado. Le preguntaron dónde estaba Aiko, y él inmediatamente les dijo que ella estaba en el congelador. Lo que encontró la policía dentro de su apartamento lo sacudió profundamente. Partes del cuerpo desmembradas estaban metidas en 3 refrigeradores en el apartamento. Cabezas, brazos y piernas. También había 5 grandes cajas de herramientas, cada una con su propia colección de partes de cuerpo en descomposición. A la mayoría de las partes del cuerpo se les habían quitado enormes trozos de carne, en lo que parecía ser un intento a medias de despellejar la carne de los huesos. Algunas de estas partes también se encontraron en arena para gatos, lo que una vez más fue otro intento a medias de enmascarar el hedor que provenía de los cadáveres en descomposición de sus víctimas. Finalmente, se encontraron 240 huesos humanos diferentes en el apartamento. No había forma de determinar la identidad, excepto mediante pruebas de ADN. La policía encontró el cuerpo desmembrado, o lo que quedaba del cuerpo de Aiko, así como su identificación y lo que parecía ser su bolso. La confesión de Takahiro fue rápida y fácil. No dudó en contarle a la policía la historia de a quién mató
y cómo los mató. El modus operandi era tal como se dijo. Acechó a sus víctimas en Twitter y las llevó de regreso a su apartamento con el pretexto de ayudarlos o unirse a ellos en el suicidio. Luego le dijo a la policía que todas sus víctimas cambiaron de opinión acerca de quitarse la vida en el último minuto. Ninguno de ellos quería morir, pero eso no afectó su intención de matarlos. Los mató de todos modos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los mató? Sexo y dinero. Dijo que eran simplemente objetos de su deseo. Durante partes del interrogatorio que siguió a su arresto, Takahiro se reía mientras bromeaba sobre lo difícil que era desmembrar los cuerpos y lo sorprendentemente difícil que era deshacerse de ellos. Después de mostrarse inquietantemente indiferente sobre lo que había hecho, les dijo que el desmembramiento ocurrió en su habitación, después de lo cual se deshacía de las partes en un recolector de basura que compartía con sus vecinos. Según él, su primer asesinato fue el más difícil. Le tomó 3 días cortar el cuerpo. Sin embargo, admitió que con el tiempo se volvió más hábil y eficiente para cortar y eliminar los cuerpos. Llegó al punto en que podía deshacerse de un cuerpo en un día. Aquí es donde Takahiro comenzó a mostrar un lado más extraño de su personalidad. Estaba más sorprendido por su descanso que por cualquier otra cosa. Incluso le dijo a la prensa que ese pensamiento lo mantenía despierto por la noche y deseaba haber hecho más para ocultar y destruir todas las pruebas que condujeron a su hallazgo, porque, créanlo o no, mientras se ocupaba con los cuerpos de sus víctimas, dejaba sus afectos personales, sus teléfonos, bolsos y carteras alrededor de la casa. Se le pasó por la cabeza que Takahiro no era Ted Bundy. Él no era el tipo de asesino en serie que guardaba trofeos. Era una bestia sin correa. Takahiro se movía mientras su vil espíritu lo guiaba. Cuando el caso de Takahiro salió a la luz por los medios, se apoderó del tribunal de la opinión pública en un estrangulamiento. Todo el país se escandalizó por los detalles sangrientos y las cuestiones éticas que plantearon, especialmente cuando se trataba de la responsabilidad que la empresa de medios sociales, Twitter, tenía hacia el caso. Jack Dorsey, director ejecutivo de la empresa en ese momento, mostró sus condolencias a las familias de las víctimas, pero al mismo tiempo consideró que la idea de eliminar automáticamente los tweets suicidas era poco realista. Mientras tanto, se hacían esfuerzos para ocultar la identidad de las víctimas de acuerdo con la ley japonesa. Pero si sabes algo sobre la verdad detrás de los casos japoneses, entonces sabes que fue un ejercicio inútil. Los principales medios de comunicación y los tabloides se confabularon para revelar no solo los detalles del caso, sino también las identidades de las 8 mujeres y el hombre que fueron brutalmente asesinados. Incluso proporcionaron actualizaciones sobre el caso en tiempo real. Fue triste presenciarlo y supuso una carga mayor para las familias afligidas de los difuntos, especialmente porque tuvieron que lidiar con los rumores que siguieron. Imagina perder a un ser querido de una manera tan trágica y luego tener que lidiar con titulares sensacionalistas sobre que su ser querido fue devorado por el maníaco que los mató. Por supuesto, no era cierto, pero ese era el rumor en la ciudad, y sabes cuánto aman la gente los rumores. El juicio de Takahiro fue frustrantemente largo para todos los involucrados, a pesar de que el hombre ya había confesado todo lo que había hecho e incluso ayudó a la investigación que lo llevó a juicio. Al principio, los fiscales querían estar seguros de que era lo suficientemente competente mentalmente para ser considerado responsable de sus crímenes, porque no había nada en su comportamiento que pareciera normal. Afortunadamente para todos, se le consideraba competente y su caso llegó a los tribunales. Durante su juicio, los medios intentaron conseguir una entrevista en persona con él. Sin embargo, Takahiro exigió un pago, y como nadie quería ser la compañía que pagara el dinero al maníaco, se negaron. Sin embargo, hubo una compañía de medios que no solo se negó a pagarle, sino que también descubrió su farol y vino a visitarlo a pesar de todo. Curiosamente, Takahiro no solo les concedió una audiencia, sino que cantó como un gallo ante el amanecer. Incluso lograron que arrojara más luz sobre su psique dañada, su proceso de pensamiento y su sentido de la moralidad.
Takahiro les dijo que simplemente no les importaba. Él amaba a su familia y no haría nada para lastimarlos. También dijo que no podía lastimar a las personas que había llegado a conocer y amar, pero que ahí fue donde trazó la línea. Todos los demás eran presa fácil. Era una dicotomía para él. No podía dañar a las personas que conocía, pero para las personas que no conocía, podía rozar sus huesos sin perder el sueño. No hubo remordimiento durante esta entrevista. Takahiro habló sobre los crímenes con el mismo entusiasmo con el que se hablaría de una agitada despedida de soltero en las Bahamas. Se rió, hizo gestos salvajes e incluso insinuó la posibilidad de escribir un libro o cartas largas si el precio era adecuado. Mientras tanto, en la charla del juicio, el abogado de Takahiro intentaba una vez más plantear dudas sobre si realmente tenía la cordura suficiente para ser considerado penalmente responsable. Plantearon una segunda ola de exámenes psiquiátricos, argumentando que su capacidad mental estaba significativamente disminuida en el momento del crimen. Esta defensa fue desechada por el juez presidente y Takahiro fue declarado mentalmente apto. Más tarde, la defensa de Takahiro afirmó que los asesinatos de Takahiro fueron en realidad una forma de suicidio asistido y que sus víctimas dieron su pleno consentimiento. Incluso sugirieron que cuando sus víctimas luchaban contra el estrangulamiento, era simplemente un reflejo y que las víctimas no necesariamente habían cambiado de opinión. Pero Takahiro ya había negado su defensa en su testimonio ante la policía, y cuando la fiscalía lo interrogó nuevamente, reiteró que ninguna de sus víctimas había consentido en ser asesinadas. Finalmente, los fiscales exigieron la pena de muerte y a Takahiro no le molestó. Según se informa, dijo: «Admito humildemente mi culpa y aceptaré el castigo». Incluso se disculpó. No sé si llamaría esto una disculpa, pero esto es lo que les dijo a las familias de sus víctimas en el tribunal. «Lamento mucho haberles quitado la vida tan fácilmente». Después de esta disculpa, se declaró culpable de todos los cargos y afirmó que no apelaría la decisión final del tribunal. En diciembre de 2020, Takahiro Shiraishi fue sentenciado a muerte. Después de la sentencia de Takahiro, las preguntas planteadas sobre los peligros de las redes sociales, especialmente en lo que respecta a su uso entre personas con enfermedades mentales, aún seguían permaneciendo. Todos querían saber cuán vulnerables podrían ser los miembros de la sociedad al estar expuestos a depredadores como Takahiro. El gobierno japonés y varios servicios de redes sociales se comprometieron a impulsar más apoyo para los jóvenes con enfermedades mentales. El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, sí, es solo un ministerio, tomó la decisión de financiar el apoyo y asesoramiento en línea en algunas áreas de todo Japón, utilizando aplicaciones de chat populares como Line. El gobierno también decidió mejorar la educación de los estudiantes de primaria en torno a las redes sociales, su uso y las relaciones interpersonales en Japón. Desde entonces, estas políticas se han adoptado en otros países, y con el tiempo, Twitter comenzó a vincular a los usuarios que buscaban hashtags relacionados con suicidios a organizaciones sin fines de lucro especializadas en la prevención del suicidio. Hoy en día, Takahiro Shiraishi todavía está en el corredor de la muerte. Japón tiene una ley que impide a los reclusos o al público en general saber el día en que morirán. Puede llevar un tiempo, pero Takahiro seguramente enfrentará a la justicia. Mientras tanto, solo podemos esperar que sea el último de su especie, pero vivimos en un mundo loco con muchos personajes volátiles. Lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por los que amamos, especialmente los que sabemos que pueden necesitar nuestra ayuda, es ofrecer nuestra amabilidad primero. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh? When I listened to his testimony, it made me imagine the killings he committed inside my head.